51 años de silencio absoluto terminaron gracias a una sola letra. El FBI fracasó, pero el criptograma Z340 finalmente cedió ante una obsesión. La palabra Paradise, mal escrita sistemáticamente por un asesino que se creía superior. Tras el descifrado surgió una confesión escalofriante sobre sus supuestos esclavos. Si el error fue deliberado, ¿qué otros mensajes siguen hoy ocultos a plena vista? 20 de diciembre de 1968, Vallejo, California, el termómetro marca apenas unos grados sobre cero en Lake Herman Road. Una zona aislada, frecuentada por parejas jóvenes. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, están estacionados en su coche. La oscuridad es absoluta, un vehículo se detiene junto a ellos. El agresor sale, dispara a los neumáticos para inmovilizarlos. Obliga a la pareja a bajar. David recibe un disparo a quemarropa en la cabeza. Betty intenta huir. 5 disparos en la espalda la detienen a pocos metros. No hay robo, no hay motivo aparente. Solo casquillos de calibre. 22 y 2 cuerpos sobre el asfalto frío. La policía de Vallejo no tiene sospechosos. La investigación se estanca. Hasta el 4 de julio de 1969, cerca de la medianoche, en el aparcamiento de Blue Rock Springs, a pocos kilómetros del primer crimen, Darlene Ferrin y Michael Mago están en su vehículo. Un coche se sitúa detrás, bloqueándoles el paso. Un hombre desciende, porta una linterna de alta potencia. Ciega a los jóvenes, sin mediar palabra, abre fuego con un alujer de 9 milímetros. Darlene muere en el acto. Michael, herido en el rostro y el torso, sobrevive. 12:40 de la madrugada. Suena el teléfono en la comisaría de Vallejo. El operador Nancy Slover descuelga. Una voz masculina calmada y monótona habla desde una cabina pública a escasas manzanas de la oficina del sheriff. Quiero informar de un doble asesinato. Si van una milla al este en Columbus Parkway, encontrarán a unos chicos en un coche marrón. Los disparé con un alujer de 9 milímetros. También maté a los chicos el año pasado. Adiós, la policía llega a la cabina. El auricular aún está húmedo. No hay huellas dactilares aprovechables. 1 de agosto de 1969. El misterio se convierte en desafío público. 3 redacciones de periódicos. El Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner reciben cartas casi idénticas. El remitente se atribuye los ataques. En cada sobre hay una parte de un criptograma de 408 caracteres. El mensaje es claro: publiquen el código en la portada o mataré a una docena de personas este fin de semana. El caos se apodera del norte de California. Los analistas del FBI y la CIA intentan descifrar el código. Fracasan. Son 2 ciudadanos comunes, un profesor de secundaria y su esposa, quienes logran romper el cifrado Z408. El mensaje revela una mente perturbada: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Pero el nombre del asesino no aparece. 11 de octubre de 1969. San Francisco, distrito de Presidio Heights. El taxista Paul Steine es ejecutado de un disparo en la nuca dentro de su vehículo. 3 testigos adolescentes ven al sospechoso desde una ventana frente a la escena. Describen a un hombre robusto, con gafas y pelo corto. La policía comete un error fatal. Un despacho de radio informa erróneamente que el sospechoso es un hombre negro. 2 patrulleros se cruzan con un hombre blanco que coincide con la descripción real, pero lo dejan pasar. Días después, el San Francisco Chronicle recibe una nueva carta. La prueba de autoría es irrefutable y macabra.
Dentro del sobre hay un trozo de la camisa ensangrentada de Paul Stein. El remitente firma con un símbolo, una cruz sobre un círculo. Se hace llamar Zodíaco. Junto a la carta, el asesino envía un segundo criptograma, conocido como el Z340, un rompecabezas de símbolos esotéricos y letras que desafía a los mejores criptógrafos del mundo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo declara indescifrable. La presión social aumenta. El miedo es tangible en las calles de San Francisco. El asesino amenaza con volar un autobús escolar. Se burla de la policía en cada misiva. Envía más trozos de la camisa de Stine como trofeos de su impunidad. A pesar de los miles de sospechosos interrogados, las pruebas de ADN degradadas y las huellas parciales encontradas en el taxi de Steine, el rastro se enfría. El ZT340 permanecería en silencio durante 51 años, hasta que un equipo internacional de voluntarios lograra descifrarlo en 2020. El mensaje no contenía una identidad, solo más mofa. Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. La evidencia balística, los informes forenses y las cartas enviadas con trozos de ropa de las víctimas siguen siendo los únicos pilares de un caso que permanece abierto en los archivos del Departamento de Justicia. Un expediente sin rostro, un asesino que utilizó el papel y la tinta para grabar su rastro en la historia criminal de Estados Unidos. La investigación entra en una fase de desgaste psicológico. Los detectives de San Francisco, Dave Toschi y Bill Armstrong, se convierten en los rostros de una persecución que parece no tener fin. Toschi, con su característico portapistolas al hombro y su obsesión por el caso, se convierte en la inspiración para personajes cinematográficos. Pero en la vida real, el asesino le lleva siempre un paso de ventaja. 22 de marzo de 1970. Una nueva sombra se proyecta sobre las carreteras de California. Kathleen Jones, una mujer embarazada de 7 meses que viaja con su hija pequeña, es interceptada en la autopista 132, cerca de Modesto. Un hombre en un coche claro le hace señas, indicándole que su rueda trasera está floja. Se ofrece a ayudarla, pero en lugar de apretar las tuercas, las afloja deliberadamente. Cuando el coche de Jones queda inutilizado, el hombre le ofrece llevarla a una gasolinera. Lo que sigue son 3 horas de terror. El hombre conduce sin rumbo por caminos rurales, amenazando con matarlas a ambas. Jones logra escapar saltando del vehículo en movimiento y escondiéndose en un campo de pasto alto. Horas después, en la comisaría de Patterson, al ver el retrato robot del asesino de Paul Stein en la pared, Jones se estremece. «Ese es el hombre que me llevó», afirma. Meses después, el Zodíaco enviaría una carta reivindicando el secuestro. A medida que los años 70 avanzan, la lista de sospechosos crece hasta superar los 2.500 nombres. Sin embargo, un hombre empieza a destacar entre la maleza de confidencias y pistas falsas: Arthur Leigh Allen. Allen no es un desconocido para las autoridades. Es un exmarine, profesor despedido por conducta inapropiada y un hombre con un intelecto inquietante. Un amigo suyo, Don Cheney, acude a la policía con un testimonio escalofriante. Allen le había hablado años atrás de un libro sobre la caza de humanos, de su deseo de disparar a los neumáticos de los coches y de que se haría llamar Zodíaco utilizando un reloj de esa misma marca cuyo logotipo era, precisamente, una cruz sobre un círculo. En 1971, los agentes registran la caravana de Allen en Vallejo. Encuentran cuchillos, literatura técnica y una mente que encaja con el perfil. Pero la ciencia forense de la época dicta una sentencia frustrante. Sus huellas no coinciden con las del taxi de Stein y su caligrafía no supera los análisis comparativos. A pesar de las coincidencias circunstanciales, como el hecho de que Allen poseyera una máquina de escribir idéntica a la que se cree que se usó en algunas comunicaciones o que residiera cerca de una de las escenas del crimen,
no hay una prueba física que lo encadene al caso. El 29 de enero de 1974, tras un periodo de silencio, llega una nueva carta a la redacción del Chronicle. El remitente califica la película El Exorcista como la mejor comedia satírica que ha visto. El tono es más errático, casi eufórico. Concluye con una puntuación macabra en la parte inferior, Yo = 37, SFPD, Departamento de Policía de San Francisco, de igual 0. Es la última vez que el mundo escucha del Zodíaco de manera confirmada. El caso entra en un limbo burocrático y técnico, mientras los detectives Toschi y Armstrong se retiran del departamento consumidos por la frustración. Las muestras de saliva en los sellos y el ADN en los sobres se convierten en la última esperanza. Pero el tiempo es un enemigo implacable. Las muestras están degradadas, contaminadas por décadas de manipulación, sin los protocolos modernos de preservación. La tecnología del siglo XXI empieza a arrojar luces tenues sobre las sombras del pasado. En los laboratorios de criminalística, los expertos intentan extraer perfiles genéticos de la correspondencia, buscando una coincidencia en las bases de datos genealógicas que han resuelto otros casos fríos. Sin embargo, el Zodíaco parece haber sido un fantasma incluso en su propia biología. Mientras tanto, otros nombres surgen en el expediente. Richard Gajkowski, un periodista con conexiones sospechosas. Rick Marshall, un entusiasta del cine mudo con caligrafía similar, o incluso teorías que sugieren que el Zodíaco no fue una sola persona, sino un montaje de crímenes inconexos unidos por un mitómano epistolar. Pero ninguna teoría logra sostener el peso de la evidencia física. El expediente sigue acumulando polvo y nuevas páginas en las oficinas del Departamento de Justicia de California. Los informes de balística de las pistolas calibre 22 y 9 mm utilizadas en los ataques de 1968 y 1969 permanecen archivados esperando una comparación que nunca llega. Las familias de las víctimas, David Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Ferrin, Cecelia Shepard y Paul Steen, siguen aguardando una respuesta que el papel y la tinta se niegan a entregar. La sombra de Arthur Lee Allen se alarga incluso después de su muerte en 1992. Pocas semanas antes de que su corazón fallara, un rayo de esperanza iluminó el caso. Michael Mayo, el superviviente del ataque en Blue Rock Springs, identificó a Allen en una rueda de reconocimiento fotográfico. Es él, afirmó con una seguridad que los años no habían logrado erosionar. Sin embargo, la justicia llegó tarde. Allen murió antes de que se pudieran presentar nuevos cargos, llevándose consigo, para muchos, la verdad definitiva al cementerio de Vallejo. Pero el caso del Zodíaco no es solo una búsqueda de un culpable de carne y hueso, es también una guerra contra el ingenio criptográfico. Durante décadas, el llamado cifrado 340, enviado en noviembre de 1969, permaneció como un monolito inexpugnable. Ni el FBI, ni la CIA, ni los mejores criptógrafos militares lograron descifrar aquel muro de símbolos geométricos y esotéricos. Se convirtió en el santo grial de los entusiastas de los códigos, un enigma que parecía burlarse de la inteligencia humana desde el papel amarillento. Tuvieron que pasar 51 años para que el silencio se rompiera. En diciembre de 2020, un equipo internacional de ciudadanos expertos, el estadounidense David Oranchak, el australiano Sam Blake y el belga Jarl Van Eyck, logró lo que parecía imposible. Utilizando un software de supercomputación diseñado para probar billones de combinaciones, rompieron la estructura del código. El mensaje, sin embargo, no contenía el nombre del asesino, sino una burla póstuma que heló la sangre de los investigadores. Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajen para mí. El hallazgo confirmó dos cosas.
que el Zodíaco poseía una mente matemática retorcida y que su deseo de notoriedad superaba su miedo a ser capturado. Pero mientras los criptógrafos celebraban el avance en los laboratorios biológicos, la frustración seguía siendo la norma. En 2002, el Departamento de Policía de San Francisco había logrado extraer un perfil parcial de ADN de los sellos de las cartas. Al compararlo con Arthur Leigh Allen, el resultado fue negativo. Este giro inesperado abrió una brecha profunda en la investigación. ¿Significaba esto que Allen era inocente? ¿O simplemente que el ADN recuperado pertenecía a un empleado de correos o a alguien que manipuló las cartas décadas atrás? La ciencia, que debía traer certezas, solo trajo más preguntas. En los últimos años, el foco se ha desplazado hacia la genealogía genética, la misma técnica que permitió capturar al asesino del Golden State en 2018. Los investigadores de los condados de Solano, Napa y la ciudad de San Francisco han unido fuerzas para intentar obtener un perfil genético lo suficientemente limpio como para rastrear el árbol genealógico del asesino. Buscan a un primo lejano, a un antepasado común, a cualquier rastro de sangre que conecte los crímenes de los años 60 con alguien que aún pueda estar vivo, oculto tras una fachada de normalidad suburbana. Mientras tanto, en los archivos de evidencia, las pertenencias de las víctimas permanecen bajo llave. Las gafas de Paul Stine, el trozo de su camisa ensangrentada que el asesino envió como trofeo y los casquillos de bala de Lake Herman Road. Cada objeto es una cápsula del tiempo que espera el próximo avance tecnológico. La lista de sospechosos no deja de mutar. Nuevos nombres como Gary Francis Poste han surgido en años recientes, impulsados por grupos de investigadores independientes que señalan cicatrices en la frente y patrones de comportamiento coincidentes. Pero el FBI mantiene la cautela. En el mundo del true crime, las teorías son abundantes, pero la evidencia física es la única moneda que cuenta en un tribunal. El rastro del Zodíaco es hoy un laberinto de datos digitales, testimonios contradictorios y una presencia invisible que, a pesar del paso de medio siglo, se niega a desaparecer de la conciencia colectiva de California. El tiempo es el enemigo más implacable de la justicia. Mientras los laboratorios de criminalística intentan exprimir secretos de fibras de papel de hace 50 años, los protagonistas de esta historia, testigos, investigadores y sospechosos, se desvanecen por causas naturales. La urgencia no es solo científica, es biológica. En 2018, el Departamento de Policía de Vallejo, liderado por el detective Terry Poiser, envió 2 de las cartas originales del Zodíaco a un laboratorio privado con la esperanza de aplicar las técnicas más avanzadas de análisis de ADN de contacto. A diferencia de las pruebas de 2002 que buscaban restos de saliva en el reverso de los sellos, esta nueva fase se centra en las células epiteliales, fragmentos microscópicos de piel que el asesino pudo haber dejado al doblar el papel o sellar los sobres. El proceso es lento y costoso, y el riesgo de contaminación es altísimo. Un solo estornudo de un archivero en 1974 podría haber sepultado para siempre la huella genética del criminal. Sin embargo, el misterio no solo se libra en los laboratorios. En octubre de 2021, un grupo de más de 40 investigadores voluntarios, conocidos como The Casebreakers, sacudió los cimientos del caso al señalar directamente a Gary Francis Poste, un veterano de la Fuerza Aérea fallecido en 2018. Su evidencia se basaba en fotos encontradas en el cuarto oscuro de Poste que mostraban cicatrices en la frente, las cuales, según ellos, coincidían perfectamente con las líneas de expresión del famoso retrato hablado de 1969. Además, afirmaban que el nombre de Poste podía descifrarse en algunos de los criptogramas si se utilizaban las letras de su nombre como clave. Pero la respuesta oficial fue un muro de silencio. El FBI y la policía local recordaron al público que las pruebas circunstanciales
por muy tentadoras que resulten para los documentales, no constituyen una prueba de culpabilidad. La desconfianza de las autoridades radica en un patrón que se ha repetido durante décadas. Cada vez que surge un sospechoso definitivo, la ciencia termina por descartarlo, o la evidencia resulta ser una interpretación subjetiva de mentes obsesionadas con resolver el enigma. Esta tensión entre los investigadores independientes y las agencias gubernamentales ha generado un nuevo campo de batalla: el asesinato de Cheri Jo Bates en 1966 en Riverside. Aunque el Zodíaco nunca fue vinculado oficialmente a este crimen por la policía de Riverside, el propio asesino reclamó la autoría en una carta posterior. Si se lograra confirmar que Bates fue la primera víctima, el radio de búsqueda se ampliaría drásticamente hacia el sur de California, redefiniendo por completo el perfil del atacante. Mientras tanto, en las sombras de la investigación, queda una pregunta inquietante que los perfiladores del FBI han debatido durante años. ¿Por qué se detuvo? Tras la carta de 1974, el Zodíaco pareció desvanecerse. Algunos creen que murió, otros que fue encarcelado por delitos menores, y los más pesimistas sugieren que simplemente decidió que el juego había terminado, integrándose de nuevo en la sociedad como un vecino ejemplar, un padre de familia o un jubilado que observa las noticias sobre sus propios crímenes desde la comodidad de su sala de estar. La búsqueda de la verdad se ha convertido ahora en una carrera contra el olvido. Los archivos de evidencia en San Francisco y Vallejo no son solo depósitos de papel y metal. Son el último vínculo físico con un hombre que convirtió el miedo en una forma de arte macabro. Cada vez que un nuevo algoritmo analiza los códigos restantes, como el Z13, o que un secuenciador de ADN procesa una muestra, la sombra del Zodíaco parece alargarse, recordándonos que el caso sigue tan vivo como el trauma que dejó en las calles de California. El estancamiento burocrático y técnico de décadas sufrió un sismo de magnitud inesperada en diciembre de 2020. Mientras el mundo se centraba en una crisis sanitaria global, un equipo internacional de criptógrafos aficionados logró lo que el FBI y la NSA no habían podido conseguir en más de medio siglo: descifrar el mensaje oculto en el criptograma Z340. David Oranchak, un desarrollador de software de Virginia, Sam Blake, un matemático australiano, y Jarl Van Eyck, un programador belga, utilizaron un software diseñado específicamente para analizar miles de posibles variaciones de lectura. El código no era una simple sustitución de letras, era un laberinto de transposiciones diagonales que revelaba una mente obsesionada con el orden dentro del caos. El mensaje, sin embargo, no contenía el nombre del asesino. «Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme», rezaba el texto. «No le temo a la cámara de gas, porque me enviará al paraíso más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajen para mí». Esta revelación no solo confirmó que el Zodíaco mantenía su narrativa mesiánica y macabra, sino que también expuso una realidad incómoda para las autoridades. La tecnología civil estaba superando a los métodos tradicionales de inteligencia. Pero el éxito del Z340 dejó un sabor amargo. El Z13, un mensaje mucho más corto que supuestamente contiene su identidad, «My name is», sigue siendo matemáticamente imposible de resolver con certeza debido a que su brevedad permite demasiadas combinaciones válidas. Mientras los algoritmos procesan datos en la nube, en los sótanos de los departamentos de policía de Vallejo y San Francisco, el foco vuelve a la evidencia física más tangible: la camisa de Paul Stine. El taxista asesinado en Presidio Heights en 1969 es la clave definitiva. El asesino envió trozos de la prenda ensangrentada en sus cartas para demostrar su autoría. Hoy, esos fragmentos de tela son el santo grial para los genetistas forenses. El problema es que, en los años 60 y 70, la evidencia se manipulaba sin guantes.
se grapaba a los informes y se exponía a la degradación ambiental. A pesar de estas dificultades, el Laboratorio Criminalístico del Condado de Solano y el FBI han intentado extraer un perfil de ADN autosómico. Se rumorea que han logrado obtener un perfil parcial, pero la contaminación cruzada es el enemigo silencioso. Si el ADN recuperado de la parte posterior de un sello postal no coincide con el ADN encontrado en el cuello de la camisa de Steine, los investigadores se enfrentan a una posibilidad aterradora: que el hombre que escribió las cartas no fuera el mismo que apretó el gatillo, o que las muestras estén tan degradadas que solo ofrezcan falsos positivos. Este dilema genético mantiene vivo el debate sobre el sospechoso más persistente de la historia, Arthur Leigh Allen. A pesar de que las pruebas de ADN realizadas en 2002 sobre los sellos lo excluyeron y que sus huellas dactilares no coincidían con las encontradas en el taxi de Steine, los detectives que lo interrogaron, como el fallecido Dave Toschi, nunca pudieron sacudirse la sensación de que él era su hombre. Allen poseía un reloj de marca Zodiac, calzaba el mismo número de botas militares cuyas huellas se hallaron en la escena del crimen de Lake Berryessa y tenía una fijación perturbadora con los niños y las armas. La sombra de Allen, incluso después de su muerte en 1992, sigue proyectándose sobre cada nueva pista. Para muchos investigadores, el caso del Zodíaco no es un misterio de un solo hombre, sino un rompecabezas donde las piezas han sido limadas a la fuerza para encajar en perfiles que el tiempo se encarga de desmoronar. En este punto de la investigación, el foco ha dejado de estar solo en las calles de San Francisco para trasladarse a los registros genealógicos públicos, donde expertos en genealogía genética buscan a un ancestro común que conecte los restos biológicos del asesino con alguien que aún camine entre nosotros. Polvo fuiste y en polvo te convertirás, pero mientras tanto, descubre la verdad. Suscríbete. Memento Mori.